Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. La OIT realizó el lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Informe de la CEPAL revela que la pandemia hará retroceder la autonomía de las mujeres en la región. En 2020, alrededor de 34 millones de jóvenes en América Latina perdieron su empleo a causa de la pandemia de COVID-19. Argentina aprobó una ley para que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional necesiten el aval del Parlamento. Y el gobierno de Estados Unidos dijo que es prioridad aclarar los asesinatos de líderes sociales en Colombia. We are concerned about ongoing violence against human rights defenders who play a vital role in building a just and lasting peace in Colombia. Reducing this violence and prosecuting these crimes is a top priority for both the United States and Colombia, and it's an issue we raise with the Colombian government. We are proud to partner with the Colombian government, security services, and civil society to strengthen human rights protections and rural security, and to fight the narcotics trafficking groups that drive this violence. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo realizó el lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, donde varios representantes de países, organizaciones internacionales y asociaciones civiles se reunieron en un evento de alto nivel político e institucional con el fin de unir esfuerzos y de esta forma lograr la meta 8.7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de colocar fin al trabajo infantil para el 2025. Cícero Pereira, secretario de Políticas Sociales de la CSA, enfatizó la situación de 10.5 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan en América Latina y el Caribe, de las cuales 75% realizan actividades peligrosas. En la región más desigual del planeta, antes de la pandemia, ya planteábamos que si no se resuelven los desafíos en América Latina en cuanto a la informalidad y la pobreza, mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, serán siempre las niñas, niños y adolescentes las principales víctimas no solo del trabajo infantil y el trabajo forzoso, sino que no tendrán en su futuro acceso a derechos básicos como la salud, la protección social, la educación que garantice su desarrollo social y productivo en la vida y en un futuro con trabajo decente. Un informe de la CEPAL revela que la pandemia hará retroceder la autonomía de las mujeres en la región. En 2020 más mujeres que hombres tuvieron que salir del mercado del trabajo, lo que llevó a millones de ellas a caer en la pobreza. Las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de respuesta al COVID. Más del 73% de las personas en el sector de la salud son mujeres, en condiciones de trabajo extremas y con salarios inferiores a los de los hombres de la misma área. La pandemia redujo los niveles de ocupación laboral de las mujeres y de autonomía económica. Según un informe publicado por la CEPAL, la tasa de participación femenina en el mercado del trabajo pasó del 52% al 46% entre 2019 y 2020. Mientras tanto, la tasa masculina pasó del 73.6% al 69%. De acuerdo al informe, cerca de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza, 23 millones más que antes de la pandemia. Informe de la UNESCO que asegura que las mujeres están muy mal representadas en el ámbito de la ciencia. La UNESCO denunció que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el ámbito de la ciencia, tanto en la academia como en el mundo profesional, y que siguen enfrentándose a numerosas dificultades para abrirse camino en el sector. Por ejemplo, las mujeres solo suponen el 28% de los licenciados
en ingeniería y el 40% de los titulados en informática y computación. Señala la organización en el informe: para ser inteligente, la revolución digital tendrá que ser inclusiva. Entre los países con peor porcentaje de mujeres ingenieras figuran algunos miembros de la OCDE, como Francia, 26,1%, Estados Unidos, 20,4%, Suiza, 16,1%, o Japón, 14%, que figuran entre los más ricos del mundo. Entre los países con mayor porcentaje figuran algunos árabes como Argelia, 48,5%, Marruecos, 42,2%, u Omán, 43,2%, y otros suramericanos como Cuba, 47,5%, y Perú, 45,9%. Millones de jóvenes en Latinoamérica perdieron su trabajo a causa de la pandemia durante el año 2020. En 2020, alrededor de 34 millones de jóvenes en América Latina perdieron su empleo a causa de la pandemia de COVID-19 y también se agravó la brecha digital, lo que aumentó las desigualdades entre estudiantes con y sin acceso a la enseñanza y formación profesional a distancia, advirtió la Organización Internacional del Trabajo. Anne-Caroline Postuma, directora de la OIT, recalcó en un evento virtual realizado con sede en Alemania que será crucial pensar en las oportunidades para los jóvenes mediante las competencias digitales que serán determinantes para su trayectoria en la vida laboral y elevar el nivel de empleabilidad. De acuerdo a la encuesta mundial sobre los jóvenes y la pandemia de la COVID-19 de la OIT, la pandemia dejó a 1 de cada 8 jóvenes sin acceso a poder continuar con su formación académica, y esta situación fue más crítica en países de ingresos más bajos. Y como forma de paliar la delicada situación que viven los estudiantes a nivel mundial, Francia ha implementado un menú de €1 por cada estudiante. Un menú completo por €1 es el recurso solidario al que acuden muchos universitarios en Francia, quienes han perdido sus empleos informales debido a las medidas contra la pandemia y sus consecuencias económicas. Y es que tras las protestas de enero, en las que los estudiantes denunciaban la precariedad económica, pero también emocional por no poder ir a clases presenciales y ver a sus compañeros, el gobierno decidió que los comedores universitarios ofrecieran comida a €1 para los más necesitados. Por semana gasto como aproximadamente 50 euros en comida, entonces cuando puedes comer por €1. Iniciativas privadas como la del restaurante parisino Le Reflet en la zona de moda Le Marais también han puesto en marcha toda una cadena de solidaridad, gracias a proveedores y donantes. Alors le Reflet, c'est un restaurant extraordinaire, donc qui emploie majoritairement des personnes porteuses de trisomie 21. Este restaurante es además un proyecto social y tiene entre su personal a jóvenes con síndrome de Down, a los que ofrece formación en hostelería. Ahora, esta solidaridad se extiende todos los jueves y viernes con un centenar de menús estudiantes en situación precaria. Solo tienen que mostrar su carnet universitario para poder acceder a la comida por solo €1, el mismo precio de los comedores universitarios. El gobierno de Alberto Fernández busca un acuerdo de precios y salarios con sindicatos y empresarios. Argentina inició 2021 con una elevada inflación del 4% en enero, un escenario ante el cual el gobierno de Alberto Fernández espera responder con la búsqueda de un acuerdo de precios y salarios con sindicatos y patronales. Los datos de la inflación fueron dados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos este 11 de febrero, agregando que el alza interanual fue del 38,5%. De acuerdo con el informe oficial, entre las subidas registradas en enero se destacaron las del segmento de comunicaciones, un salto que se explica por el aumento de las tarifas de telefonía e internet, pero la mayor incidencia en el índice general de enero la han tenido los precios de los alimentos y bebidas, que crecieron el 4,8%. El gobierno mantiene una previsión presupuestaria de inflación para este año del 29%, algo que los expertos no comparten. Las últimas proyecciones privadas que recaba mensualmente el Banco Central calculan que la inflación será este año del 50%.
Dicha cifra se basa en variables como la recuperación del consumo, la persistencia de problemas fiscales y monetarios, las eventuales subidas en las tarifas de servicios públicos y las negociaciones salariales que se avecinan. El Ejecutivo argentino citó esta semana a sindicatos y empresarios para buscar un acuerdo de precios y salarios. Según explicó el ministro de Trabajo Claudio Moroni, no se trata de firmar un pacto escrito, sino de establecer acuerdos políticos para controlar la evolución de precios y salarios y que se cumpla la proyección de inflación del 29%, incluida en el presupuesto. Y en Costa Rica, los sindicatos protestan por un acuerdo del gobierno de ese país con el Fondo Monetario Internacional. Grupos sociales y sindicales de Costa Rica protestaron este 15 de febrero contra un acuerdo financiero del gobierno con el Fondo Monetario Internacional FMI, pues consideran que perjudicará a los trabajadores públicos y las personas de clase media y baja. La Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP, uno de los principales sindicatos del país, organizó un mitin frente al Banco Central para exigir información sobre la deuda pública y los acreedores, así como para expresar consignas en contra del acuerdo. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, aseguró que dicho trato recarga la responsabilidad de la deuda pública y el déficit fiscal sobre las clases medias y bajas y manifestó su rechazo a un proyecto de ley de empleo público que pretende reducir pluses y crear un salario global en el sector público. Este gobierno y los anteriores prefieren cerrar programas sociales, prefieren debilitar la educación, debilitar la seguridad, debilitar programas para asistencia en niñez y adolescencia en estado de vulnerabilidad por darle prioridad al pago de intereses de esa deuda pública. El acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y el FMI se firmó el pasado 22 de enero y consiste en un financiamiento por $1.750 millones, ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50% del Producto Interno Bruto en el 2035. Entre los proyectos que impulsará el gobierno se encuentra uno para aumentar el impuesto a las casas de lujo, que son las que valen más de $250.000, la implementación de la renta global y un aporte de las empresas públicas del 30% de sus utilidades. La creación de sindicatos se abre paso en las más poderosas empresas tecnológicas a nivel mundial. Desaparecidos durante décadas en un Silicon Valley que les es tremendamente hostil, los sindicatos se están empezando a abrir hueco contra pronóstico en la industria tecnológica de Estados Unidos, en una particular mezcla de reclamaciones tradicionales y activismo político. Esta misma semana empezaron las votaciones por correo entre trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama para decidir si crean una organización gremial que sería la primera de empleados del gigante del comercio electrónico en el país. El mes pasado, en un anuncio igual de insólito, cientos de trabajadores de Alphabet, la empresa matriz de Google y cuyo sueldo mediano ronda los $200.000 anuales, presentaron su propio sindicato, que tiene como objetivo luchar contra los sistemas de opresión, tema que plantea Peter Maxins, profesor emérito de sociología en la Universidad Cleveland State de Ohio. I mean, at least for the engineering, college-educated engineering workforce, the idea of joining a union is sort of counter to their sense of their own professional identity. En Estados Unidos no hay sindicatos de médicos ni de abogados o contables y tradicionalmente tampoco de ingenieros. And there's a long history, in the United States of professionals, not just in the tech sector, but in all kinds of industries, sort of seeing themselves as somehow not really an appropriate constituency for unions. So that's something that that's blue collar people, people who bash metal, and make things. Al menos hasta enero, cuando se fundó el gremio de trabajadores de Alphabet, cuya base la constituyen fundamentalmente ingenieros de software, perfil profesional con un buen pago y con mejores condiciones laborales en la industria, y la primera acción del recién creado sindicato fue exigir a la empresa la suspensión permanente de la cuenta de YouTube del entonces todavía presidente Donald Trump, tras el asedio al Capitolio por parte de sus seguidores 2 días antes.
Muy distinto del caso de Google es el de Amazon, donde quienes están liderando los esfuerzos para sindicarse son trabajadores en muchos casos manuales y cuyas reivindicaciones sí se ajustan a las tradicionales de los gremios, mejores salarios y condiciones. El despertar de los empleados de Amazon vino de la mano de la pandemia de COVID-19, después de que algunas protestas contra las pocas medidas de seguridad y para la salud terminasen con sus organizadores castigados por la compañía. La minería ilegal retrocede, pero sigue amenazando particularmente a la Amazonía peruana. La deforestación por minería aurífera ha retrocedido un 78% en la Amazonía del sur de Perú, pero sigue siendo una amenaza en una zona en la que ha causado gravísimos daños, que esta semana fueron mostrados nuevamente al mundo en una imagen captada desde la Estación Espacial Internacional. Matt Finner, director del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, explica que los ríos de oro, como han sido denominados a los extensos pozos que se ubican en Madre de Dios, el epicentro de la extracción, y el comercio ilegal del metal precioso en el país, que muestran las imágenes de la NASA, es resultado de años de impacto de la minería ilegal. Mucho de esta deforestación no ocurrió ayer. Entonces, lo que estás viendo en esta imagen es de años. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con imágenes satélites es solo estamos enfocados en la deforestación más nueva de los últimos días y semanas y trabajando con el gobierno. La Operación Mercurio fue una intervención militar en La Pampa, en el corazón de la zona minera ilegal de Madre de Dios, que desalojó el poblado de La Pampa, donde miles de personas se dedicaban a la extracción de oro sin regulación alguna. El último informe del proyecto de monitoreo, que cuenta con apoyo de la Agencia Estadounidense de Cooperación USAID y su proyecto Prevenir, consideró que se trata de una intervención sin precedentes que ha permitido que en la zona crítica de La Pampa la deforestación por minería aurífera disminuyera un 90%. El informe registra 1.100 hectáreas de deforestación por minería aurífera desde la Operación Mercurio, frente a las 6.500 hectáreas registradas antes de la operación. Cerca de 200 toneladas de peces han aparecido muertas en las costas de Chile. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Cerca de 200 toneladas de sardinas y anchovetas muertas aparecieron este fin de semana en la desembocadura del río Carampangue, en la provincia de Arauco, al sur de Chile. Se trata de uno de los varamientos más grandes registrados en la zona, que se suma al de la semana pasada ocurrida en la cercana playa de Tomé. Argentina aprobó una ley para que acuerdos con el Fondo Monetario Internacional necesiten el aval del Parlamento. El gobierno lleva adelante una negociación con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo acuerdo que le permita refinanciar la deuda por $44.000 millones. El director general de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, ha denunciado esta semana amenazas de despidos y sanciones contra trabajadores y sindicalistas que se han unido a las protestas pacíficas contra el gobierno militar en Birmania, y ha instado a a no interferir en los derechos de los empleados a participar en las manifestaciones. El expresidente de Argentina, Carlos Menem, que marcó una época en los 90 por su estilo de ejercer el poder y su gestión liberal de la economía, así como por los escándalos de corrupción, murió el pasado domingo a los 90 años en Buenos Aires. Y por primera vez en 108 años, la pandemia dejó sin el tradicional carnaval a Río de Janeiro y a todo Brasil. El silencio se ha apoderado de las calles de Río de Janeiro. En condiciones normales la ciudad estaría celebrando su tradicional carnaval, pero la pandemia hizo que este 2021 no tuviera fiesta. Por primera vez en 108 años, Río de Janeiro no tuvo el color de su icónico carnaval, cancelado por la inclemencia del virus que se ha propagado con fuerza en Brasil, dejando a su paso al menos 238.000 fallecidos y cerca de 10 millones de contagios. Este sábado era el primero de la fiesta y los habitantes de Río sienten su ausencia. Las calles iluminadas por el sol muestran la tristeza de la ciudad, a la que la pandemia le quitó la celebración. De los 2.1 millones de turistas que visitaron las playas de Brasil el año pasado y que disfrutaron de las vías aledañas de la gran fiesta, hoy solo una mínima parte deambula sin prisa.
como en un sábado cualquiera, como en un sábado sin carnaval. Las ciudades brasileñas viven este sábado como cualquier otro, con la nostalgia de haberse quedado sin la gran fiesta que en años anteriores conglomeraba a millones de personas y les permitía durante algunos días celebrar. Y hablando del carnaval, nos vamos a Bolivia, donde esa tradicional fiesta se reinventa en medio de la pandemia. El carnaval boliviano se reinventa en medio de la segunda ola de contagios de la COVID-19 y realizará eventos virtuales y otros más pequeños, pero igualmente estarán cargados de color y de fiesta, pero sin aglomeraciones de gente. Las principales ciudades del país han resuelto suspender todas las festividades masivas, incluido el emblemático Carnaval de Oruro, la mayor fiesta del folclore de Bolivia, declarada en 2001 Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. En La Paz se realizarán una veintena de actividades virtuales en su mayoría, incluidas charlas sobre las tradiciones carnavaleras paceñas, conciertos que se transmitirán por internet y exposiciones que evocan a la fiesta y sus personajes. La jefa de la Unidad de Espacios Escénicos Municipales, Mabel Franco. También el carnaval, que esta vez sí está suspendido, está encontrando formas de manifestarse, aprovechando la virtualidad, pero también, ¿por qué no?, actos presenciales que no impliquen que mucha gente se aglomere, se exponga y que al mismo tiempo siga disfrutando de una fiesta tan arraigada en nuestro país. Definitivamente continúa la tradición, aunque sea de forma virtual, y recordando que en algún momento se va a regresar a la normalidad y se podrá disfrutar de estos carnavales de forma presencial. Seguimos hablando de trabajos, en este caso la alfarería en Honduras, que se está resistiendo al embate de la nueva tecnología. La alfarería de Honduras se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19. No obstante, en el sur del país se siguen elaborando gallos multicolores de barro que eran parte del paisaje en la carretera panamericana. Hasta hace unos pocos años, los alfareros, en su mayoría mujeres, tenían expuestos al aire libre sus aves como una especie de galería que adornaba la carretera, pero ahora las artesanías se encuentran bajo techo. Según Julia Manzanares, una alfarera de 60 años, esto se debe a que ya no hay tantos productores como en años pasados, ya que muchos alfareros de tradición han muerto y las nuevas generaciones no se interesan por esta herencia ancestral. Julia, que sacó a sus 4 hijos adelante gracias a la alfarería, cree también que sus colegas se han retirado de la actividad porque ahora ha aumentado el coste del barro y la leña, lo mismo que las pinturas de aceite que se utilizan. A dichos problemas se ha sumado la pandemia que dificulta la comercialización de los gallos y otras artesanías. Lidia Mendoza, administradora de los pabellones del municipio hondureño de Valle de los Ángeles, donde se vendían las artesanías, aseguró que antes de la pandemia los alfareros llevaban bastante producto, pero que ahora no pueden surtir. Si bien desde el 4 de diciembre del pasado año dichos pabellones han reabierto sus puertas, tras 7 meses cerrados, el flujo de clientes ha decaído, al igual que la producción. La ya inestable economía de los alfareros sufrió un duro golpe y su arte, también abatido por los años, parece estar en peligro de extinción. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.